Domingo, qué bueno verles, un domingo más. Para mí es todo un placer poderles acompañar el día de hoy. Bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es Oscar Rodríguez. Hoy voy a tener el privilegio y el placer de acompañarles en esta enseñanza. Así que bueno, a lo que vinimos, ¿verdad que sí? Estamos en medio de una serie que hemos llamado Mi Nuevo Checklist. Básicamente, y algo perfecto para comenzar el año, ¿cierto? A ver, ¿quién tiene resoluciones de año nuevo? ¿Quién tiene sus listas que tal vez hoy están incompletas, están más o menos, están unas que sí, unas que no? Y bueno, yo no sé si a ustedes les pasa, pero venimos hablándolo desde la semana pasada, que a veces parece que tenemos una sensación constante de que nunca tenemos suficiente tiempo, ¿cierto? O sea, que el día comienza muy temprano, se acaba muy tarde y en medio de todo el día parece que no nos alcanzan las horas, que deberíamos tener días de 30 horas tal vez, ¿verdad que sí? Y sobre todo en este país, ¿sí o no? Aquí sobre todo. Entonces básicamente como seres humanos vivimos en una cultura donde estar ocupado es sinónimo de éxito. Por lo general tenemos listas de trabajo, tenemos muchas resoluciones, tenemos un montón de tareas que hacer durante todo el día. Pero sabes, tener listas y tener las resoluciones del día, eso realmente no está mal. Lo que puede estar mal es que eso se vuelve en una eterna carrera. Es decir, que estemos todo el día y apurado y yendo y viniendo. La semana pasada, Gieser nos hablaba de que este comportamiento de estar apurado todo el día, los buenos estudiosos lo llamaban la enfermedad de la prisa. Ahora, no sé si recuerdan un poco, pero yo se los voy a resumir. ¿Cómo suena eso o cómo sería esto de la enfermedad de la prisa? Es fácil entenderlo, es básicamente que nos levantamos temprano en la mañana, apagamos la alarma, corremos al baño, preparamos el desayuno, desayunamos rápido, despertamos a los niños, los apuramos, buscamos la ropa, perdemos una media y en el medio del camino salimos en la tarde, nos montamos en el carro, hay tráfico, bocina, estrés, nos volvemos a montar en el carro, salimos en el carro, llegamos al colegio, dejamos a los niños, regresamos apurados, revisamos el celular, los mensajes, los correos, las llamadas, las reuniones, el trabajo, llegamos al trabajo, hay más pendientes, almorzamos, que podemos almorzar tarde, nos damos cuenta de que no es la hora, luego salimos una vez al trabajo, vamos nuevamente, hay tráfico porque nos montamos en el carro, buscamos a los niños, hay tareas, hay actividades extracurriculares, tenemos que hacer compras, mercados, llegar a la casa, limpiar, vemos el celular, hay más pantallas, estamos agotados, no paramos, nos acostamos tarde y después que nos acostamos tarde la mente sigue pensando, porque cuando nos dormimos la mente no para y al día siguiente estamos específicamente haciendo lo mismo una y otra vez. Y me cansé de solo decirlo. ¿Sí o no que nos cansamos? ¿Sí o no? ¿Cuántas veces vivimos nuestra vida así? Y entonces, en palabras simples, se puede describir con que la enfermedad de la prisa es básicamente un patrón de comportamiento caracterizado por una continua ansiedad y vida acelerada. Y es ese ritmo donde sientes que no hay suficientes horas. Como toda la lista que les decía, ahorita parece como imposible lograr todo, ¿verdad que sí? Como que yo tengo mi lista, tengo mi patrón, lo que voy a hacer durante todo el día y parece que no voy a terminar de hacer todo. Es la sensación de que tu corazón no deja de latir rápido hasta que finalmente pones tu cabeza en la almohada y duermes. Y aún así, todavía estamos apurados. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Por qué creen ustedes que corremos tanto? ¿Por qué creen ustedes que la vida es tan acelerada? Básicamente tiene que ver con que nos gusta sentirnos exitosos. Queremos decir al final del día que avanzamos. Que esa lista que teníamos, hicimos 10 de 11 o 18 de 20 y eso nos da la sensación de logro, ¿cierto? De poder decir, bueno, avanzamos. Ahora, el problema no está en tener la prisa. Al final, eso lo que nos lleva es a convertirnos en la persona... Oh my God, estamos en vivo. Eso nos impide convertirnos en una persona que no queremos, cuando estamos muy apurados. Cuando estamos en medio de la prisa, podemos convertirnos en una persona que no queremos ser. Ahora, la pregunta es, ¿en qué persona te estás convirtiendo? Lo que haces durante todo el día te convierte en qué persona. Eso es lo que tienes que pensar. Entonces, en medio de todo esto puede convertirse en un problema, en convertirme en aquella persona que no quiero. Pero como para todo problema, hay una solución y si estamos en la iglesia más todavía, ¿verdad que sí? Entonces, la semana pasada hablábamos de que la solución era el camino de Jesús. Decíamos que Jesús era el antídoto. En las Escrituras jamás se describe a un Jesús corriendo o a un Jesús pidiendo que se apure. Épale, Pablo, apúrate. Pablo, no, perdón, Pedro, apúrate. Juan, apúrate. No, básicamente eso no sucedió nunca. Jesús caminaba a todas partes, estaba muy ocupado, eso sí, estaba muy ocupado, pero nunca lo veíamos en una vida apresurada, nunca se describe como un Jesús apresurado.
Y Jesús, bajo esa cultura, logró tanto pues que hasta hoy, 2026 años después, seguimos hablando de él y nunca reflejó una vida apresurada. Y lo hizo teniendo paz, siendo él, siendo pausado, ¿cierto? Ahora, la semana pasada concluíamos también que el antídoto para todo esto que vivimos en medio de tener una vida tan apresurada era básicamente permanecer conectado a Jesús, como a la vid, como la hoja permanece conectada a la vid, a una planta para poder tener vida. Y básicamente fue lo que aprendimos la semana pasada y se los voy a recordar un poco en lo que dice Juan, capítulo 15, versículo 5. Jesús dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden hacer nada, absolutamente nada. Jesús básicamente nos dice que sin él no podemos hacer nada y que permanecer conectados a él nos dará poder obtener mucho fruto. Es una promesa básicamente. Y es un ejemplo, como en el ejemplo de la vid, que la rama está conectada a la vid. La rama cuando está conectada a la vid no está preocupada por lo que va a suceder. No está preocupada por dar frutos. La rama simplemente está conectada, ¿cierto? Simplemente está conectada a la vid y es lo que nosotros hoy estamos llamados a hacer, a poder estar conectados directamente a Jesús como la rama está conectada a la vid. Simplemente la invitación es a permanecer conectados y fue con lo que concluimos la semana pasada. Cuando la rama está conectada a la vid, el fruto simplemente aparece. Es automático, no hay que hacer nada extraordinario. Entonces, la gran pregunta es, bueno, pero ¿cómo permanecemos conectados? ¿Cómo podemos nosotros, en medio de una vida tan acelerada, en un país en el que vivimos, poder estar conectados permanentemente a Jesús? A poder recordarnos en que Jesús es la vida, Él es la vid, y yo debo estar conectado a Él porque al final es una buena práctica. ¿Cómo hacerlo? Bueno, se los voy a compartir. Les doy este consejo. Practica la pausa. A ver, dígale que está a su lado, practica la pausa. Practica la pausa. Ahora, practicar la pausa no es más que dejar de hacer, o sea, no es solo dejar de hacer cosas, es interrumpir conscientemente el ritmo que nos domina, que nos puede dominar durante el día. Es decidir bajar la velocidad para recordar quién es nuestra fuente, que es Jesús. Y la palabra que hay aquí es consciente, conscientemente. Es pararnos conscientemente y hacer una pausa. Y bueno, y aquí vamos a hacer un ejercicio. Les voy a invitar a que durante los próximos 30 segundos podamos hacer pausa. Hagamos una pausa ahora en este momento. Durante los próximos 30 segundos, no pienses en nada. Simplemente piensa que estás en un lugar donde vas a recibir una buena enseñanza y que Dios va a hablar a tu vida. Y olvídate un momento de todas esas cosas que tienes pendientes por hacer. Que estoy seguro que muchos de ustedes están pensando lo que van a hacer mañana mientras yo estoy hablando aquí. ¿Sí o no? Entonces vamos a hacer una pausa, a ver, 30 segundos, los invito, a ver, 30 segundos. Allí, si quieres cierras tus ojos, si quieres miras hacia arriba, solo 30 segundos, a ver. Bien, les di un poquito más de 30 segundos, pero ¿qué tal se sintió? ¿Verdad que se sintió una paz enorme? Entonces, vale la pena hacerlo intencionalmente. Entonces, esa es mi primera invitación para ti el día de hoy. Practica la pausa. Pausar simplemente nos ayuda a recordar que Jesús es nuestra única fuente, nuestra única y verdadera fuente de fortaleza. Y recordemos entonces que para ayudarnos precisamente a poder vivir esta pausa, hay una oración que podemos decir, que podemos practicar y que incluso la vimos la semana pasada y es muy sencilla. Vamos a recordarla. Dice, Dios, ayúdame a caminar lo suficientemente despacio como para experimentar a Jesús plenamente. Y ahí le falta una parte porque si vinieron la semana pasada, le falta una partecita, ¿verdad? ¿Cuál es? Y amar profundamente a la gente, lo cual es bastante fácil de hacer, ¿verdad que sí? No tanto, ya vamos a hablar de eso, no se preocupen. Ahora, pero yo quiero que ustedes se lleven herramientas prácticas, entonces recuerden que esta oración es muy poderosa. Así como tú puedes
conscientemente tomar un tiempo para practicar la pausa, también puedes tomar un tiempo para repetir esta oración, en la mañana, al mediodía, en la tarde. Entonces vamos a llevarnos eso, entonces vamos a practicarla, por favor. ¿Les parece? Ahora vamos a leerlas todos juntos a la cuenta de 3. A ver, 1, 2, 3. Dios, ten mente despacio, plenamente, amar profundamente a la gente. Muy bien, lléveselo. Y si ya le tomó foto, tómesela, y si no, pues llévesela, porque realmente vale la pena practicar esta oración. Al hacer esta oración, recordamos que básicamente tenemos que estar pendientes siempre de que conscientemente esto sea cierto. Porque ¿qué pasa si hacemos esta oración y de repente cuando la hacemos nos montamos en el carro y apenas vamos a salir se nos atraviesa alguien y casi chocamos? Entonces usted se vuelve a acordar de la oración y la vuelve a decir. Y así, por eso es que es una herramienta práctica poderla decir. Básicamente esta oración nos recuerda profundamente que amar a las personas requiere tiempo, requiere presencia y requiere atención. ¿Por qué? Porque ningún crecimiento hacia las personas puede hacerse deprisa. Y al final estamos rodeados por personas todo el tiempo. Ahora, si no estuviésemos rodeados de personas, no estuviésemos hablando de esto, ¿verdad que sí? Pero al final estamos rodeados de personas en nuestra casa, en nuestro trabajo, en todas partes. Ahora, ¿ustedes creen que es fácil? ¿Que es fácil estar todo el tiempo consciente? Bueno, yo soy consciente de hacer una pausa, o soy consciente de hacer restauración. ¿Quién cree que es fácil? Como decimos en mi país, que es una mantequilla. ¿Quién? ¿Verdad que no? Pues estamos todos de acuerdo. ¿Por qué? Porque estamos en medio del corre-corre del día a día, porque la vida principalmente pues continúa. O sea, la vida está en el día a día y con las ocupaciones que tenemos, con los hijos, con la familia. La verdad es que no es fácil. Pero no es fácil porque aún en medio de las cosas que tenemos disponibles para hacer durante un día, también somos víctimas de que nos distraemos constantemente. Vivimos en un mundo lleno de distracciones, en todas partes. En todas partes tenemos distracciones. Y la primera distracción que usted tiene en su vida está en su bolsillo o en su cartera. ¿Sabe qué es? Ah, muy bien. O sea que se distraen bastante con el celular, ¿verdad que sí? Estamos conscientes de eso. Pero bueno, más allá del celular, obviamente también la vida que corre nos distrae mucho. Repito, los niños, el trabajo, lo que tenemos, los imprevistos, las facturas que llegan, lo que tengo pendiente, visitar a mi mamá, lo que tengo que hacer, el trabajo la próxima semana, lo que hice ayer, lo que me mandaron, el correo, en fin, o sea, vivimos llenos de distracciones. Y las distracciones nos hacen volver a caer casi sin darnos cuenta en la enfermedad de la prisa, ¿cierto? Entonces, ¿queremos vivir en la enfermedad de la prisa? Pues obviamente que no, porque no vale la pena vivir así, porque llega un momento donde es insostenible en la vida diaria, muy insostenible. ¿Por qué? Porque podemos volver a caer en ese círculo vicioso o básicamente en esa rueda que es una y otra cosa repetida. Ahora, para no caer en esto, o de nuevo en la enfermedad de la prisa, no hacen falta solo buenas intenciones. A veces las buenas intenciones no son suficientes, ¿verdad que sí? Necesitamos mucho más que buenas intenciones. Necesitamos una forma de mantenernos alineados para no caer una y otra vez en este ciclo. Porque al final el verdadero peligro de todo lo que yo les estoy diciendo no es la distracción en sí misma. El verdadero peligro es conformarnos. Es decir, que esto se vuelva natural y que esta naturalidad que se desarrolla en nosotros de estar continuamente en la enfermedad de la prisa nos lleva a afectar nuestra fe y por ende nuestra vida personal. Entonces, si yo no soy consciente de que las distracciones se pueden volver un peligro, ¿por qué? Porque van a afectar mi fe y si afectan mi fe, afectan la forma en cómo vivo, entonces hay que prestarle atención, ¿sí o no? Bien, para entender un poco esto, porque tal vez suena un poco extraño, ¿verdad que sí? Pero bueno, para explicar un poco esto quiero citar la frase de un hombre llamado John Ortberg, quien fue un pastor y un escritor, ¿quién es? Porque está vivo todavía. Quien es un pastor y un escritor muy reconocido aquí en Estados Unidos. Veamos la frase. La frase dice, para muchos de nosotros el gran peligro no es que renunciemos a nuestra fe, sino que volvamos tan distraídos, tan apresurados y tan preocupados que terminemos conformándonos con una versión mediocre de ella. Simplemente pasaremos por encima de la vida en lugar de vivirla de verdad. Entonces, el gran peligro no es renunciar a la fe, sino distraernos de una forma tal que nuestra fe se vuelva mediocre. Porque vamos a estar tan apurados que corremos el riesgo de simplemente ojear nuestra vida en vez de vivirla plenamente, en vez de vivirla realmente.
¿Por qué? Porque al final esto no sucede de golpe. No es que de un momento a otro tu vida se vuelve sin fe o tu fe termina siendo poco fuerte, sino que durante este día a día, cuando nos damos cuenta, todo pasa tan rápido, pero tan rápido y sin la conciencia de hacer las pausas, que es pero muy fácil que la vida se te pase en un soplo. A ver, ¿quién cree hoy que los días pasan más rápido que antes? Ahora, pero no son las mismas 24 horas de hace 10, 20, 30, 50, 100 años. Entonces, ¿por qué la vida pasa más rápido? Y es precisamente por esto, y corremos este riesgo. Y cuando esto pasa, lo peor que puede pasar y el riesgo más grande al que nosotros estamos expuestos es que entonces allí hay algo que se invierte. Cuando esto pasa, entonces no es que nuestra fe dicta el cómo vivimos, sino que cambia por completo a algo que no debería suceder, y es que nuestras acciones entonces determinan nuestra fe. Entonces así no es. Se lo voy a repetir nuevamente. Cuando dejemos que esto suceda, entonces no es nuestra fe la que dicta cómo vivimos, sino que es la forma como vivimos lo que dicta nuestra fe. Y así no puede suceder. Nuestra fe debe ser lo que nos mantenga de todo. Porque al final todo empieza con saber cómo se comporta nuestra fe. Ahora, para entender esto un poco más todavía, vamos a otro ejemplo práctico. Es como algo que nosotros llamamos la necesidad de alineación. Hay muchas cosas en la vida que necesitan alineación. Hay una necesidad de alineación. El ejemplo más claro es el vehículo. A ver, ¿quién tiene vehículos aquí? ¿Quién tiene vehículos? Bien. Sabemos que los vehículos necesitan una alineación porque si no, ¿qué pasa con las llantas, con los cauchos, como lo llames en tu país? ¿Qué pasa? Se desgastan, ¿verdad que sí? Bueno, los que saben. Tal vez las esposas no saben tanto. Hay unas que sí, otras que no, pero ya ese es otro tema. Bueno, así como un vehículo necesita alineación para que no haya desgaste durante el camino, de la misma forma se necesita alineación, por ejemplo, para un barco, cuando un barco zarpa de un puerto. Perdón. O para un avión, cuando un avión despega o un barco zarpa de un puerto, si tiene una pequeña desviación, por ejemplo, no sé, de unos 0.5 grados, ese barco o ese avión puede literalmente terminar en otro país cuando llega a su destino. Se vuelve de una forma exponencial, es un efecto exponencial el estar desviado, es decir, el no tener la alineación. Ahora, cuando estamos alineados con Dios, es decir, que estamos bien concretos con lo que queremos y hacia dónde vamos, aquí comienza a suceder algo en nuestras vidas y es un resultado que se refleja en un fruto y lo podemos ver, lo podemos experimentar como los frutos del Espíritu Santo. ¿Cuáles son esos frutos? ¿Podemos ver? Ok. Nos dice Pablo en Gálatas 5, 22, 23, Pablo dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, felicidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Y hay un resultado, que es un fruto. Y el resultado de caminar con Dios es como lo dice Pablo. Y aquí, la más fácil de todas estas cosas que van creciendo en nosotros, y aquí te quiero hacer disclaimer, si tú eres un seguidor de Jesús, tal vez tú has vivido muchas cosas de estas. Si tú tal vez no te consideras un seguidor de Jesús, es primera vez que vienes a este lugar, quienes reconocemos a Jesús como nuestro Salvador, comenzamos a desarrollar, gracias al Espíritu Santo que vive en nosotros, estas características que les llamamos fruto del Espíritu. Pero entonces, si tú que eres un seguidor de Jesús y vienes normalmente a este lugar, tú sabes que lo más importante de esto y lo que más fácil se desarrolla y lo que se expone de mejor forma en nuestras vidas es el dominio propio. ¿Verdad que sí? ¿Por qué se ríen? Pues sabemos que no, ¿verdad? Difícil tener dominio propio. Muy difícil. ¿Por qué? Porque al final tal vez tú lo puedes tener, pero si en el momento en el que lo estás haciendo tienes una interrupción, te llegan los niños, no sé, que ni Dios lo quiera, chocaste o se te quemó algo en la cocina, en fin. Tener dominio propio es la parte más complicada de todo esto. Pero al final se tiene algo de dominio propio, se tiene algo de amabilidad, bondad, alegría, paz, paciencia, y eso es bueno, porque al final es un resultado, es un simple resultado de lo que hoy sucede en ti. Y al final, como lo dice Pablo, no hay ley que condene estas cosas. Básicamente, Pablo continúa diciendo, los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Lo dice en el siguiente versículo, que es el 24. Ahora,
Les pregunto, cuando hablamos de crucifixión, ¿qué viene a su mente? Dolor. ¿Por qué? Porque recordamos a Jesús, ¿verdad? ¿Quién vio La Pasión de Cristo, la película? ¿Quién vio La Pasión de Cristo? ¿Cómo fue esa crucifixión? Desde que a Jesús lo toman hasta que Él muere en la cruz. ¿Cómo fue todo ese proceso? A ver, ¿estuvo lleno de qué? Sufrimiento, látigo, temor, dolor, sangre, ¿cierto? Podemos decir en algún punto, y me voy a atrever a decirlo aquí, que fue hasta aberrante, ¿verdad? Que es una cosa que, wow, o sea, fue demasiado impresionante. Entonces Pablo lo que nos está diciendo aquí en este versículo es que crucifiquemos la carne con sus pasiones y deseos. Es decir, que seamos inclementes, como fue la crucifixión con Jesús, contundentes con nuestra carne, nuestras pasiones y nuestros deseos. Y la carne, si no estás familiarizado con este término, no es más que el deseo de hacer lo que yo quiera y cuando yo quiera. Al final, la crucifixión, o el término de crucificar, termina siendo muy fuerte y choca mucho. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza pecaminosa de hacer el pecado no se rinde fácilmente. Entonces hay que saber doblegarla. Y eso solamente se puede hacer con algo contundente, como literalmente es la crucifixión, y así nos lo explica Pablo. Ahora, todo este proceso de darle muerte a nuestra carne y de hacer que esos frutos del Espíritu puedan estar más presentes en ti y que puedan ser más protagonistas a ti, es un proceso que ocurre y es un proceso de cambio profundo. Y ese proceso de cambio profundo habitualmente lo conocemos como formación espiritual. La formación espiritual no es básicamente portarse mejor, no es decir, bueno, es que sí, yo soy más espiritual porque leo más la Biblia o porque vengo más a la iglesia. No, es básicamente ser transformados desde adentro. Es que nuestros deseos, nuestras reacciones y pensamientos se parezcan cada vez más a los de Jesús. Es decir, que no seamos tanto nosotros, sino que seamos tanto o un poco más como Jesús. Implica luchar contra el pecado y recordarnos que Él no es nuestro amo, que nuestro amo es el Señor Jesús. Pero ¿cuántas veces el pecado nos domina? Muchísimas veces. Al final es un camino que va en contra de la cultura, de nuestra cultura popular, porque al final lo que escuchamos en la calle es que debes satisfacerte a ti mismo. Primero tú, segundo tú, tercero tú, y no importa entonces las consecuencias. Y por eso es que es mucho más difícil luchar. Ahora, la pregunta no es si estamos siendo transformados o no, básicamente, o formados, perdón, porque es formación espiritual. No se trata de ver si estamos siendo formados o no, porque al final todos estamos formados. Todos estamos siendo formados por algo. La pregunta es, ¿por qué o por quién estás siendo formado? Pregúntatelo. Piénsalo. ¿Por qué o por quién estás siendo tú formado hoy? ¿Estás siendo formado por Jesús? ¿Estás siendo formado por esos principios que lo describen a Él? Y aquí quiero citarles a otro autor llamado Dallas Willard, quien fue uno de los pensadores cristianos más influyentes del siglo XX, quien explica la formación espiritual de forma extraordinaria. Dallas dice, el proceso de formación espiritual en Cristo es uno de reemplazar progresivamente imágenes e ideas destructivas con las imágenes e ideas que llenaron la mente del propio Jesús. La formación espiritual en Cristo se mueve hacia un intercambio total de nuestras ideas e imágenes por las suyas. La formación espiritual básicamente reemplaza imágenes e ideas destructivas y ponen dentro de ese reemplazo las imágenes que pudieron haber estado en la mente de Jesús. Literalmente es un intercambio de ideas, de nuestras ideas por las ideas de Jesús. Ahora yo quiero que piensen en esto. ¿Qué creen ustedes que había en la mente de Jesús cuando caminó por esta tierra? ¿Cómo serán esos pensamientos? ¿Se los imaginan? ¿Son rápidos, lentos, mucho, poco? Creo que es una pregunta interesante. Oye, yo no tengo la respuesta, pero les comparto mi duda. O sea, ¿qué pasaría exactamente por la mente de Jesús? De lo que sí estoy seguro es que eran pensamientos con mucho propósito, pensamientos con muchas ganas de hacer lo que Jesús venía a hacer, y ya vamos a hablar un poco de eso, y es parte de lo que queremos que se puedan llevar hoy. Entonces aquí el punto es cambiar la pregunta de ¿qué quiero yo? Y esto es algo que quiero que se lleven hoy.
Cambia la pregunta de ¿qué quiero yo? A ¿qué quiere Jesús? ¿O qué haría Jesús en un momento en el que tú tengas que tomar una decisión? Que al final, ¿creen ustedes que es fácil actuar como Jesús? No es fácil actuar como Jesús, pero es bueno hacerse la pregunta, porque al hacerse la pregunta entra un poco la conciencia de la que hablábamos hace un momento. Y cuando eres consciente de hacer este tipo de preguntas, entonces puede ser mucho más efectivo hacia donde te queremos llevar. Ahora, en medio de este proceso es bueno, y yo que se los estoy enseñando hoy, yo decía, bueno, pero al final puede ser que no se entienda, pero es bueno cuando tenemos referencias concretas que muestran o que nos pueden mostrar de qué se trata la formación espiritual específicamente. Entonces yo les voy a compartir algunas referencias que están en las Escrituras que nos van a permitir identificar y conectar puntos de saber, ok, esto es formación espiritual, esto me va a permitir parecerme más a Jesús. Está en las Escrituras y comencemos a verlo. Primero está en Romanos 6:14, el apóstol Pablo nos dice, así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y esto es poderoso. ¿A qué les invito a identificar esto? A identificar que Pablo dice algo completamente liberador. Dice que el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros, sobre ustedes, porque no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia de Jesús, que gracias a la muerte de Jesús, hoy nosotros vivimos en gracia. No tenemos que hacer absolutamente nada para que Dios nos dé su favor, porque básicamente no tenemos que ganárnoslo, porque ya Él nos lo dio. Eso es la gracia. Ya no tenemos la carga de vivir para complacernos a nosotros mismos o para ganar el favor de Dios, como se lo decía. Vivir bajo la gracia es vivir una verdadera libertad, la libertad que nos dio Jesús. Entonces, cuando entendemos que vivimos en la gracia, eso nos permite caminar hacia la formación espiritual, ¿cierto? Si yo sé que vivo en gracia, si yo sé que no tengo que hacer nada para ganarme el favor de Dios, créanme que eso los lleva a estar más cerca de Jesús. ¿Se entiende? Entonces, practiquemos, o mejor dicho, entendamos y concienticemos que cuando vivimos en la gracia, estamos mucho más cerca de Jesús. Entonces, si vivimos en la gracia, ¿cómo se vería eso en el día a día? Ok, ya yo sé que vivo en la gracia, pero en el día a día tal vez no me acuerdo. Tengo tantas cosas que hacer que tal vez no me acuerdo. Entonces Pablo sigue diciendo en Gálatas 5:25, si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Pablo básicamente lo que nos dice es que cuando estamos guiados por el Espíritu, podemos caminar al mismo paso del Espíritu. Es decir, ni muy adelante ni muy atrás, sino simplemente al lado del Espíritu y al mismo paso del Espíritu Santo que vive en nosotros, que no es más que la voz de Dios en ti. Y que tú puedas decir, oye, sí, esto es lo que quiero. Porque, a ver, ¿cuántos aquí saben, entienden y han vivido eso de que, oye, tengo una vocecita internamente que me dice, por aquí sí y por aquí no? Esto puede ser que sí, oye, vamos, demos un paso hacia allá, o definitivamente no, esto no es y hasta allí no puede ser. Básicamente ese es el Espíritu Santo que hoy vive en ti si tú eres y te consideras un seguidor de Jesús. Y el Espíritu Santo nos da la sabiduría para saber qué hacer cuando lo tenemos que hacer. Y al mismo tiempo nos da el valor para ejecutarlo. El Espíritu Santo es esa pequeña voz silenciosa que nos dice, presta atención, y que te lleva a esa conciencia de la que hablábamos hace un momento. Ahora, mantenerse en sintonía es una decisión activa cada día, todos los días. Por eso es que aquí les voy a hablar mucho y se los vengo hablando y se los voy a seguir diciendo, en el que al final tenemos que ser conscientemente activos, o activos conscientemente, como lo quieran ver. Pero eso, tenemos que tener la precisión de poder estar todo el día pensando, ¿cómo puedo yo guiarme mejor? ¿Cómo puedo dejar que el Espíritu me guíe mejor? Y al final de todo, dejarse guiar por el Espíritu Santo te permite caminar hacia una formación espiritual. Entonces, lo que acabamos de ver, la gracia te permite caminar hacia la formación espiritual. Y dejarte guiar por el Espíritu Santo también te puede conducir hacia la formación espiritual. Y sabes, Jesús vivía exactamente así. Tal cual, de esa forma vivía Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús estaba 100% guiado por la sabiduría del Espíritu. Y esa sabiduría que tenía Jesús, guiado por el Espíritu, tenía un objetivo muy claro. El objetivo que tenía Jesús era tener un propósito.
Jesús tenía un propósito. Y detrás del propósito de Jesús, Él lo tenía muy claro. Y no es más que este, veámoslo. En Lucas 4:43 dice, pero Él les dijo, Lucas refiriéndose a Jesús, es preciso que anuncie también a los demás pueblos las buenas noticias del reino de Dios, porque para eso fui enviado. Jesús tenía una claridad impresionante sobre lo que Él quería hacer en esta tierra, a lo que vino en esta tierra. Jesús sabía, para esto fui enviado. Esa frase guiaba sus decisiones, guiaba su agenda, guiaba sus prioridades. Jesús no iba a todos lados. Jesús no sanaba a todo el mundo. Jesús sabía exactamente qué decir, cuándo decir y cómo decirlo. Y eso básicamente era lo que le permitía a Él estar 100% alineado con el Espíritu, sabiendo que tenía un propósito. Su propósito era su guía, su propósito era su marco. Ese propósito le daba a Jesús una referencia de decidir a dónde ir, a quién sanar y cómo actuar. Y así como lo hizo Jesús, de la misma forma nosotros también necesitamos un marco, una estructura para no vivir a la deriva. Y va a ser la gran enseñanza del día de hoy. Así que si no me has prestado atención hasta ahora, entonces préstame atención en este momento porque te vas a llevar lo que queremos que te lleves con esta enseñanza. Sin un marco, sin una guía, nosotros básicamente vivimos reaccionando. Se nos pasa el día y somos víctimas de la enfermedad de la prisa. En cambio, cuando tenemos un marco, una guía, nosotros comenzamos a decidir y dejamos de reaccionar. Dejamos de reaccionar a lo que nos pasa y comenzamos a vivir como nosotros queremos vivir. Y aquí es donde entra un concepto muy sencillo, muy común, pero que es profundamente relevante y que seguramente pues, muchos de nosotros lo hemos vivido, lo hemos practicado e incluso sin darnos cuenta y de forma inconsciente. Y es la regla de la vida. Cuando escuchamos regla, pensamos en castigo, en culpa, en obligación. Pero básicamente no es así, porque una regla no es una ley, son dos cosas distintas. Una regla no es una ley, una regla es básicamente un ritmo, es una estructura de comportamiento. En cambio, una ley se basa en una obligación y una regla se basa en amor y en crecimiento. Son dos cosas distintas. A ver, ¿cuántos son padres aquí? A ver, ¿cuántos tienen hijos? Bien, ¿cuántos de ustedes le ponen reglas a sus hijos? Bueno, espero que todos, ¿no? Porque si no sería un problema, ¿verdad que sí? A ver, ¿y ponemos reglas por qué? ¿Por qué le ponemos reglas a los hijos? Disciplina, ¿por qué? Porque los amamos, muy bien. Al final queremos que las reglas le permitan a nuestros hijos crecer de una forma más organizada. Pero ¿qué pasa cuando los hijos no cumplen las reglas? ¿Será que llamamos a la policía y les decimos que se los lleven? A veces provoca, ¿verdad? No, mentira. ¿Verdad que no lo hacemos? No, no lo hacemos porque el amor es lo que nos mueve. Básicamente no lo hacemos. Entonces, entendemos la diferencia entre una regla y la ley. Entonces, tener reglas es bueno. De hecho, es muy bueno. Tener una regla de vida es algo muy poderoso. Y en palabras simples, tener una regla de vida es un conjunto de prácticas para organizar la vida en torno al camino de Jesús. Y se los voy a explicar un poco mejor con esta imagen. Esto que es una vid, si vemos del lado derecho, ¿verdad? Al lado derecho de ustedes, está una vid bien bonita, ¿verdad? Y del lado izquierdo está una que básicamente está, como diríamos en mi país, está llevada por la vida. Definitivamente no se ve bien. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes la estructura correcta y el enrejado correcto, como en una planta de uvas como esta, entonces, si no tenemos el enrejado correcto, la estructura correcta, ¿cómo crece esa planta? Ahí lo podemos ver. ¿Cómo crece? Mira, se va hacia el suelo, las ramas van por donde quieren, se enreda y básicamente da muy poco fruto. Eso es real y eso sucede. Yo no soy experto en agricultura, ojo, pero más o menos así lo entiendo y así lo veo. En cambio, cuando tiene la estructura correcta pasa como la imagen del lado derecho. Cuando está el enrejado correcto, cuando está la estructura correcta, la vid crece hacia la luz. ¿Se dan cuenta? Crece hacia la luz, crece hacia arriba y da muchísimo más fruto. Produce 10 veces más. Y esto es lo que aplican los agricultores, para que sepan. Entonces, tu regla de vida, lo decíamos hace un momento, no es más que tener el enrejado o la estructura correcta, como lo hace la vid. Entonces, ¿cómo creen ustedes que se ve esto en la vida real? Tener el enrejado correcto o la estructura correcta. ¿Cómo se verá esto en la vida real? Y es lo que queremos que se lleven básicamente el día de hoy.
podemos resumir que una regla de vida no es más que un horario y un conjunto de prácticas y ritmos relacionales. Es decir, ordenas tu vida para seguir el camino de Jesús. Dicho de una forma más fácil, es un plan para vivir. Un plan para vivir. Es decir, no es algo que cambias todo el tiempo, sino algo que te ordena la forma en cómo quieres vivir y lo que quieras estar haciendo en un día. Porque al final del camino, ¿sabes? Todos tenemos una regla de vida, porque todos vivimos. El punto es si está escrita o no. La pregunta es, ¿cuál es la regla que hoy mueve tu vida? ¿Cuáles son esas acciones o esas actividades que hoy están moviendo tu vida? Y la segunda pregunta, no menos importante, es, ¿te está acercando a Jesús? ¿La estructura que hoy tú tienes en tu vida te está acercando a Jesús? ¿Te está permitiendo crecer de forma correcta como lo vimos en la imagen? Ahora, préstame mucha atención porque al final aquí es donde nosotros vamos a darte la enseñanza del día de hoy y es lo que queremos que te puedas llevar para que puedas avanzar. A ver, dámela. Ok, listo. Te voy a dar 5 categorías, le llamamos así. Te vamos a dar 5 categorías para que tú puedas armar tu regla de vida. Esa regla de vida que se va a parecer a una vida que se parece a la de Jesús. Y es lo que queremos que te lleves hoy. 5 categorías. Entonces, la primera, relación con Dios. Básicamente, cuando hablamos de relación con Dios, no estamos hablando de marcar solo una casilla espiritual y poder decir, no, es que bueno, sí, yo leo la Biblia en la mañana, en la tarde y en la noche. O yo estoy conectado y hago y oro y le pido a Dios. No, es básicamente permanecer conectados con Dios simplemente. Y tal vez tu compromiso dentro de la relación con Dios es solamente, mira, hacer una pequeña oración en la mañana. Y ya, y listo. O empezar el día en silencio, con una oración honesta. Incluso antes de agarrar el celular. Una simple oración. Al final, practicar esta categoría dentro de esa estructura que tú quieres seguir te va a permitir salir de la enfermedad de la prisa. Pero seguir a Jesús no es solo espiritualidad interna. Al final también tiene que ver con cómo cuidamos nuestro cuerpo, que al final es algo muy importante que necesitamos para vivir, ¿verdad que sí? Y eso nos lleva a la segunda categoría, que es la vida personal y la salud. Porque, ¿sabes? Cuidar nuestra salud no es vanidad. Seríamos muy ignorantes decir eso en pleno siglo XXI, ¿verdad? O sea, que cuidamos nuestro cuerpo por vanidad. No, básicamente lo hacemos por mayordomía. Cuidamos nuestro cuerpo porque es importante. Al final es reconocer que nuestro cuerpo es un instrumento con el cual servimos, con el cual amamos y con el cual trabajamos. Principios básicos como descansar, hacer ejercicio, dormir bien, ordenar nuestras finanzas, todo lo que tenga que ver con cuidar nuestro cuerpo y nuestra mente, eso también es espiritual. ¿Por qué? Porque impacta directamente la forma en cómo nos relacionamos con los demás. Nos impacta primeramente a nosotros, pero también nos impacta cómo nos relacionamos con los demás. ¿Por qué? Porque al final si tú te sientes mal, si estás cansado, si te sientes enfermo, si no tienes energía, créeme que eso te va a afectar en tus relaciones más importantes. Te va a afectar con tus hijos, te va a afectar con tu esposo, con tu esposa, definitivamente te va a afectar con las relaciones. Y precisamente esa es nuestra tercera categoría, las relaciones. ¿Por qué? Porque hemos entendido que la prisa es enemigo del amor. No se puede amar profundamente cuando estamos apurados. Eso no existe. Tú no le puedes decir a alguien, bueno, sí, mira, tú te sientes mal, tú necesitas que yo te escuche, que te dé un consejo, pero ahora móntate ya en el carro y mientras vamos manejando yo te pongo cuidado. O sea, eso no sería amor real. Necesitamos estar presentes en las conversaciones. Necesitamos dar de nuestro tiempo, regalar presencia genuinamente. Porque así fue como lo hizo Jesús. Jesús nunca se apuró en una conversación. Y tal vez nosotros tampoco deberíamos hacerlo. Y es por eso que en este sentido muchas veces entra algo que subestimamos. Y es la cuarta categoría, que es la iglesia. La iglesia no es solo un lugar donde asistimos. La iglesia es básicamente una comunidad que nos ayuda a mantenernos alineados cuando la vida se vuelve a acelerar. Entonces, qué bueno es pertenecer a una familia. Qué bueno es pertenecer a una comunidad. Porque, ¿sabes? No venimos a la iglesia porque todo esté bien. O no venimos a la iglesia porque simplemente, mi vida está perfecta y por eso es que voy a la iglesia. O sea, creo que no seríamos honestos si dijéramos algo como eso.
Venimos a la iglesia porque necesitamos ser reorientados día a día. Venimos a la iglesia porque necesitamos ser recordados y recentrados que al final tenemos que seguir a Jesús para quienes queremos seguir a Jesús. La comunidad, como lo es Global Orlando, nos devuelve al camino cuando nos perdemos en medio de la enfermedad de la prisa. Entonces, qué bueno es tener una iglesia, ¿verdad que sí? Qué bueno es tener un lugar donde tú puedas llegar, un lugar donde tú te puedas conectar. Y finalmente, hay una quinta categoría que ocupa gran parte de nuestra vida, y es el trabajo. El trabajo básicamente no es el enemigo, todo lo contrario, es un gran amigo porque nos ayuda a muchas cosas. Así que puedes trabajar, no está mal trabajar, por supuesto que no es eso lo que quiero decir. El problema está en cuando el trabajo se convierte en un lugar donde buscamos identidad, cuando el trabajo se convierte en un lugar donde buscamos valor y seguridad. Y entonces tal vez tu regla de vida que tienes que poner hoy en tu trabajo, tal vez sea solo poner límites. O tal vez sea solo recordar para quién trabajas o para quién realmente trabajas. Hazte la pregunta, ¿cuál debe ser ese límite entonces que yo debería poner en mi trabajo? Y ahora tenemos 5 categorías. Okay. Tenemos 5 categorías. Relación con Dios, vida personal y salud, relaciones, iglesia y trabajo. Ahora, antes de que se ponga un poco difícil, que tú me digas, bueno, está bien, pero entonces son 5 estrategias, 5 categorías, perdón. 5 categorías dentro de la estrategia que yo estoy estudiando. Y tal vez hacer cambios en las 5 puede ser un poco difícil, ¿verdad que sí? Hoy mismo de una vez. Bueno, no les voy a pedir eso. Les voy a pedir qué tal si hacemos cambio en 4 de esas categorías. No en 5, sino en 4. Estaría bien, ¿verdad? Bueno, ok. ¿Qué les parece si solo en 3? 3 de 5. Está más fácil, ¿verdad? Bueno, de en 3 no, en 2. 2 está un poquito más fácil. Pero si con 2 no podemos, ¿qué tal si con una sola entonces? O bueno, no debería decirles esto, pero ¿qué tal la mitad de una, pues? Aunque sea la mitad de una. Y llévate esto, estas 5 categorías. Tú hoy puedes hacer un cambio significativo, por más pequeño que sea, en estas categorías de tu vida para construir una estructura que te permita parecerte más a Jesús. Y básicamente se resume en esta frase. Empieza paso a paso. Dígale al que está a su lado, empieza paso a paso. Empieza paso a paso. No añadas una carga más a tu vida, no lo veas como una carga a una vida que de por sí ya está muy ocupada, ¿sí o no? Entonces, si le agregamos más carga, entonces la vida va a ser más ocupada, va a ser más complicada y no es lo que queremos. Permítete ser indulgente contigo mismo. Y esto no se trata de legalismo. Se trata de decir, bueno, es que yo lo voy a cumplir todo. Y voy a cumplir las 5, no, todo lo contrario. Esto se trata de buscar vida. Que estos pequeños cambios que tú hoy decidas hacer en alguna de estas categorías, y ojo, si las puedes hacer en las 5, genial, no estoy diciendo que no. Si tú puedes tomar las 5 categorías y comenzar a hacer cambios en ellas, entonces también va a estar bien. Porque al final, porque el objetivo final está en experimentar a Jesús plenamente para poder amar profundamente a los demás. Y en este punto quiero que salgas con la convicción completa de que te puedes parecer a Jesús en medio de la vida real. Que no estamos en una vida perfecta, que simplemente lo que queremos es una vida alineada. Y que, ¿sabes? No es difícil porque Jesús te acompaña. No es complicado porque simplemente solo tienes que rendirte a Él. Y que todo comienza con un simple sí. Si quiero hacer un cambio de ritmo, si quiero vivir un ritmo distinto, si quiero hacer un enrejado para mi vida, un enrejado correcto, una estructura correcta, si quiero que ese enrejado pueda sostener mi crecimiento, si quiero ir hacia el crecimiento, si quiero avanzar, si me quiero permitir hacer que Dios, que Jesús pueda estar presente en mi vida todo el tiempo. Si quiero permanecer, si quiero parecerme un poco a Jesús cada día. Esto de tener una vida ordenada no es difícil, porque al final te va a llevar a tener paz y te va a permitir saber que parecerte a Jesús
no es difícil. Y qué bueno tener paz, qué bueno tener una vida ordenada. Pero lo mejor de esto es que cuando comienzan a haber cambios en ti, tú comienzas a hacer influencia en el lugar donde estás. La gente se comienza a dar cuenta porque él tiene más paz, porque él tiene una vida más ordenada. Y que tú le puedas decir por qué hice pequeños cambios. Y al final esto es tan poderoso porque el mundo necesita personas que desarrollen esas habilidades. Personas que no vivan apuradas, personas que vivan con presencia, personas que escuchen, personas que tengan dominio propio, personas que traigan paz donde hay caos. Y tú puedes ser una persona de eso. Tú puedes ser una persona de eso. Una persona que traiga paz a donde hay caos. Porque vivir con Jesús vale la pena. Vale mucho la pena. ¿Por qué? Porque experimentamos vida y nos convertimos en una bendición para otros. Por eso yo quiero recordarte, ya para despedirnos, la oración que dijimos la semana pasada, que dijimos hace un momento y que quiero que te puedas llevar hoy grabada en tu mente. Así que, ¿qué les parece si la repetimos nuevamente? Vamos a ver. Dios, llévate eso. Llévate la oración y la conciencia de que Dios puede definitivamente poner tu vida en un piloto automático que no es necesario que tenga un piloto profesional. Con un piloto novato como cualquiera de nosotros es más que suficiente para poder hacerlo. Así que yo quiero orar para que Dios nos permita internalizar todo lo que hoy hemos visto y te lo puedas llevar. Así que me acompañan a orar, ¿les parece? Señor, te damos gracias, Padre. Gracias te damos porque nos permites conectarnos contigo, Señor. Gracias te doy. Y te pido, Padre, que seas tú, Señor, dándole a cada uno de mis hermanos la sabiduría, la inteligencia, el discernimiento necesario, Señor, para poder practicar, Señor, todo lo que hoy hemos visto, para poder tomar estas 5 categorías, Señor, y poder hacer de ellas ese estilo de vida que cada uno de nosotros quiere vivir, que se parezca a ti, Señor. Esa estructura, ese enrejado que nos permita tener una regla de vida. Una regla de vida que nos permita vivir en paz, que nos permita vivir con propósito, que nos permita vivir tranquilos, con la firme convicción de que podemos hacer grandes cosas para que tú puedas dirigir nuestra vida y, aún más importante, podamos ser de bendición para otros. Así que te doy gracias una vez más y te pido que nos bendigas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Llévate esto. Si todo lo que te acabo de decir tal vez hoy no lo tienes consciente, simplemente en este momento dile a Jesús: Señor, simplemente me entrego y dejo que tú guíes mi vida. Se las puse fácil al final. Así que bien, que Dios me los bendiga. Gracias por venir. Nos vemos la próxima semana. Adiós.